Tilmun, la tierra de los cohetes. No queda duda de que la epopeya de Gilgamesh fue la fuente original de muchas historias y leyendas sobre reyes y héroes que los milenios subsecuentes partieron en busca de la eterna juventud. En algún punto de la Tierra, afirmaban las memorias mitificadas de la humanidad, existía un lugar donde el hombre podía unirse a los dioses y escapar de la indignidad de la muerte. Hace casi 5000 años, Gilgamesh, rey de Uruk, rogó a Utu, Shamash: en mi ciudad, el hombre muere. Oprimido está mi corazón. El hombre, por más alto que sea, no puede estirarse hasta el cielo. Oh Utu. En esa tierra deseo entrar, sé mi aliado. En el lugar donde los Shem han sido elevados, deja que yo eleve mi Shem. Shem, como ya demostré, aunque sea comúnmente traducido por nombre, aquel por lo cual alguien será recordado, era, de hecho, un cohete espacial. Enoch, cuando fue llevado hacia el cielo, desapareció en su nombre. Medio milenio después de Gilgamesh, el rey Teti, faraón de Egipto, hizo una súplica casi idéntica. Los hombres se caen. Ellos no tienen nombre. Oh Dios, coge a Teti por los brazos, lleva a Teti hacia el firmamento, para que él no muera en la tierra entre los hombres. La meta de Gilgamesh era Tilmun, la tierra donde los cohetes eran elevados. Uno se pregunta, ¿a dónde se dirigió él? Con el objetivo de alcanzar Tilmun, es lo mismo que preguntar a dónde fue Alejandro el Grande, que se consideraba un faraón, e hijo de un dios. Finalmente, ¿en qué lugar del mundo quedaba el Duat? Debemos concluir que los dos destinos eran el mismo. La parada final para todos los que soñaban con la inmortalidad. Y la tierra donde esperaban encontrar la escalera al cielo, demostraré concluyentemente que era la península del Sinaí. Aceptando la posibilidad de que el libro de los muertos hace referencias a una geografía egipcia verdadera, algunos historiadores sugirieron que el viaje simulado del faraón era hecho a lo largo del Nilo, de los santuarios del Alto Egipto, hacia los más próximos al delta del río. Los textos antiguos, empero, hablaban claramente sobre un viaje más allá de las fronteras del país. Según ellos, el faraón se dirige al este, y no al norte, y, cuando atraviesa el lago de juncos, y el desierto después de él, deja atrás no solo Egipto, sino también África, pues mucho se habla de los peligros reales, y políticos de abandonar los dominios de Horus, para llegar a las tierras de Set, o sea, Asia. Cuando los textos de las pirámides fueron escritos, la capital de Egipto era Menfis. El centro religioso más antiguo, Heliópolis, quedaba al noroeste de la capital, no muy distante. De esos centros, una ruta de viaje en la dirección al este realmente llevaría a una cadena de lagos llenos de juncos y bambúes. Después de ellos quedaba el desierto, los caminos, y la península del Sinaí, área cuyos cielos sirvieron como campo de batalla final entre Zeus y Tifón. La sugerencia de que el viaje del faraón realmente lo llevaba hacia la otra vida, es apoyada por el hecho de que Alejandro intentó imitar no solo a los reyes de Egipto, sino también el éxodo de los judíos bajo el liderazgo de Moisés. Tal como en el relato bíblico, el punto de partida era Egipto. Enseguida venía el Mar Rojo, la barrera de agua que se separó, para que los judíos que atravesasen el mar a pie. En las historias de Alejandro, esa barrera de agua también fue encontrada, y era persistentemente llamada Mar Rojo. Alejandro, queriendo imitar a Moisés, intentó hacer que sus tropas lo atravesaran a pie, construyendo un tipo cualquiera de puente, según algunas versiones, o, en otras, exponiendo el hecho con sus plegarias. Haya él tenido éxito o no, depende de la versión, los prisioneros de guerra que mandó al frente fueron sorprendidos por la vuelta de las aguas y murieron ahogados, exactamente como aconteció con los egipcios que perseguían los judíos. Después de que atravesaron, estos entraron en lucha con los amalecitas. En la versión cristiana de la historia de Alejandro, los prisioneros enemigos ahogados por las aguas del Mar Rojo que se cayeron sobre ellos, son llamados de amalecitas. Una vez vencida la barrera de agua, la traducción literal del término bíblico, Yam-Suf, es mar lago de juncos, comenzaba un viaje por el desierto, en dirección de una montaña sagrada. Significativamente, la montaña que Alejandro alcanzó tenía el nombre de Musas, la montaña de Moisés, Mose, en hebraico. Fue allá que Moisés encontró un ángel que le habló por entre el fuego, el arbusto ardiente.
Un incidente similar es relatado en las leyendas de Alejandro. Los paralelos se multiplican a medida que nos acordamos de varios textos, como la historia de Moisés y el pez encontrado en el Corán. Según ella, el agua de la vida quedaba en la unión de dos ríos. El faraón alcanzaba la entrada del reino subterráneo en el lugar donde el río de Osiris se dividía en dos afluentes. En las leyendas de Alejandro, el punto crucial de la jornada también aconteció cerca de una fuente, o curso de agua, en el lugar donde la piedra de Adán emitió luz y los seres divinos aconsejaron al rey a desistir de su búsqueda. Además de eso, existía la tradición de igualar a Alejandro con Moisés al llamarlo aquel con dos rayos, debido a la afirmación bíblica, repetida también en el Corán, de que Moisés, después de haber visitado al Señor en el monte Sinaí, se quedó con el rostro radiado, y de él emanaban rayos literalmente, rayos de luz. La arena del éxodo bíblico fue la península del Sinaí. La conclusión sacada de todas las similaridades es que fue para allá que Moisés, Alejandro y los faraones dirigieron sus pasos al salir de Egipto. Y mostraré también que ese fue el destino de Gilgamesh. Para alcanzar Tilmun en su segundo y decisivo viaje, Gilgamesh zarpó en un barco de Magan, o sea, un barco de Egipto. Al estar partiendo de la Mesopotamia, él solo podría navegar hacia el sur del Golfo Pérsico. Enseguida, dando la vuelta en la península arábica, entraría en el Mar Rojo, al que los egipcios llamaban el Mar de Ur. Como el nombre del barco indica, Gilgamesh habría seguido para Egipto. Sin embargo, ese no era su destino final. Gilgamesh quería llegar a Tilmun. Entonces, ¿cuál sería su intención? Desembarcar en la Nubia, en el margen occidental del Mar Rojo, en el margen oriental, en Arabia, o seguir de frente, dirigiéndose a la península del Sinaí. Felizmente, para nuestras investigaciones, Gilgamesh encontró el infortunio. Su barco fue hundido por un dios guardián, poco después del inicio del viaje. Él no estaba muy lejos de la Sumería, pues Enkidu, cuya presencia en el barco fue el motivo del hundimiento, imploró a Gilgamesh para que los dos vuelvan a pie a Uruk. Decidido a alcanzar Tilmun, el rey comenzó a caminar para alcanzar su objetivo. Ahora, si el lugar a donde él pretendía llegar quedara en el Mar Rojo, Gilgamesh tendría que atravesar la península arábica, pero la epopeya narra que él dirigió sus pasos para el noroeste. No tengo dudas de eso porque, después de atravesar el desierto y vencer montañas inhóspitas, la primera visión que tuvo de la civilización quedaba cerca de un mar en la bajada. Había una ciudad junto a él, con una taberna en su periferia. La cervecera lo alertó de que la extensión de agua que él veía era el mar de las aguas de la muerte. Tal como los cedros del Líbano sirvieron como un punto especial para que fijemos el marco final del primer viaje de Gilgamesh, el mar de las aguas de la muerte es una pista inigualable para que determinemos el paradero del rey de Uruk en su segundo viaje. En todas las tierras del mundo antiguo, en todo el Oriente Medio, solo existe una extensión de agua de ese tipo y ella mantiene el nombre hasta hoy: Mar Muerto. Él es de hecho un mar de bajada, pues queda en una depresión de la costa terrestre, cerca de 300 metros abajo del nivel del mar. Sus aguas están tan saturadas de sales y otros minerales que allá no crece ningún tipo de vida animal o vegetal. Una muralla cercaba la ciudad junto al mar de las aguas de la muerte. Su templo era dedicado al dios Sin, el dios de la media luna. Del lado de afuera de la muralla había una taberna. La tabernera acogió a Gilgamesh y le suministró informaciones. Las increíbles similaridades con una historia de la Biblia no pueden ser ignoradas. Cuando los israelitas terminaron sus 40 años de deambular por el desierto, era llegada la hora de que entraran en Canaán. Venidos de la península del Sinaí, ellos fueron progresando por el margen oriental del Mar Muerto, hasta que llegaron al lugar donde el río Jordán desagua. Cuando Moisés subió en un monte que daba para la llanura, avistó como Gilgamesh las aguas brillantes del mar en la bajada. En la llanura, en el otro margen del río, quedaba una ciudad, Jericó. Como ella bloqueaba el avance de los israelitas sobre Canaán, 2 espías fueron enviados para explorar sus defensas. Una mujer cuyo mesón quedaba junto a las murallas, les suministró informaciones y orientación. El nombre hebraico de Jericó es Jericó, que significa literalmente, ciudad de la luna, la ciudad dedicada al dios de la media luna, Sin.
Esa, sugiero, fue la misma ciudad a la cual Gilgamesh llegó, 15 siglos antes del Éxodo. ¿Será que Jericó ya existía alrededor de 2900 a.C., cuando el rey de Uruk se empeñaba en su búsqueda? Los arqueólogos concuerdan que el lugar ya estaba poblado antes de 7000 a.C., y que desde cerca de 3500 a.C. había allí un centro floreciente. Entonces, con toda certeza, fue a Jericó a donde Gilgamesh llegó. Refrescado y fortalecido, el rey de Uruk planeó seguir el viaje. Encontrándose en el norte del Mar Muerto, preguntó a la cervecera si conseguiría atravesarlo, o tendría que circundarlo por tierra. Haciendo el trayecto a pie, él seguiría la misma ruta de los israelitas muchos siglos después, solo que en sentido inverso. Sin embargo, Gilgamesh consiguió el auxilio de Ur-Zanabi, y desembarcó, creo, en el margen sur del Mar Muerto, el más próximo que podría llegar a la península del Sinaí por barco. De allí, según las informaciones que recibió, él debería seguir un camino regular, o sea, una ruta normalmente usada por las caravanas, en la dirección del Gran Mar, que queda distante. Una vez más reconocemos la geografía por la terminología bíblica, pues en la Biblia el Gran Mar es el Mediterráneo. Penetrando el Negev, la seca región meridional de Canaán, Gilgamesh tendría que dirigirse para el oeste por algún tiempo, hasta encontrar dos pilares de piedra, como había explicado Ur-Zanabi. En ese local, él haría una curva y alcanzaría la ciudad de Itzla, localizada a alguna distancia del Gran Mar. Después de ella, en la cuarta región de los dioses, quedaba el área restringida. Itzla sería una ciudad de dioses, o una ciudad de hombres. Los eventos ocurridos en ese lugar, descritos en una versión hitita fragmentada de la epopeya de Gilgamesh, indican que la ciudad abrigaba tanto unos como otros. Era una ciudad santificada, con varios dioses yendo y viniendo, o viviendo cerca de ella. Pero los hombres también podían entrar allá, pues el camino era indicado por marcas de camino. Además de eso, Gilgamesh no solamente descansó e intercambió de ropa en Itzla, sino también fue allá que obtuvo los corderos que ofreció diariamente a los dioses en sacrificio. Conocemos una ciudad así por el Viejo Testamento. Ella quedaba localizada donde el sur de Canaán se mezclaba con la península del Sinaí, y funcionaba como entrada para la llanura céntrica de la península. Su santidad era denotada por el nombre Cades, la Sagrada, y se distinguía de Cades del Norte, situada, significativamente, cerca de Baalbek, siendo llamada Cades Barnea, que originándose del sumerio, podría significar Cades de los pilares de piedra brillante. En la era de los patriarcas, ella formaba parte de los dominios de Abraham, que viajó al Negev, y habitó entre Cades y Shin. Esa ciudad, por el nombre y función, ya es nuestra conocida por las historias cananeas sobre dioses, hombres, y el ansia por la inmortalidad. Daniel, nos acordamos, suplicó a él que le dé un heredero legítimo para poder construir una estela en su homenaje, en Cades. Por intermedio de un texto ugarítico de lengua semita, nos enteramos de que un hijo de él, llamado Shivani, el séptimo, la ciudad bíblica de Bersabea, o Berseba, este significa, el pozo del séptimo, puede tener ese nombre a causa de que, él recibió instrucciones de construir un pilar conmemorativo en el desierto de Cades. De hecho, tanto Charles Viroyeaul como René Dussault, pioneros en la traducción y comprensión de los textos ugaríticos de lengua semita, concluyeron que el lugar de los muchos cuentos épicos era la región entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, o sea, la península del Sinaí. El dios Baal, que adoraba pescar en el lago Sunki, iba a cazar en el desierto de Algus, área asociada con la palmera. Viroyeaul y Dussault destacaron que esa es una importante pista geográfica conectando el local ugarítico con el registro bíblico sobre el Éxodo, pues los israelitas, según Números 33, viajaron de Mará, el lugar de las aguas amargas, y Elohim, el oasis de las palmeras, hacia Alus. Otros detalles, colocando a él y los dioses más jóvenes en el área del Éxodo, son encontrados en un texto que los historiadores llamaron el nacimiento de los monos y bellos dioses. Los versos de apertura localizan la acción en el desierto de Sufim, a buen seguro un desierto al margen del Yamsuf, mar de juncos, del Éxodo. Llamo los graciosos y bellos dioses, hijos del príncipe. Yo los colocaré en la ciudad de ascender, e ir, en el desierto de Sufim.
Los textos cananeos nos suministran una pista más. Constantemente, ellos se refieren al jefe del panteón como el supremo, el más alto de los altísimos, usando el término más como un título genérico que como un nombre propio. Sin embargo, en el cuento citado arriba, él es identificado como Yerá y su esposa como Nikal. Yerá es el término semítico para luna, el dios más conocido como Sin, y Nikal es la forma semítica de Ningal, el nombre sumerio de la esposa del dios luna. Los historiadores han presentado muchas teorías acerca del origen del nombre Sinaí. Una vez, por lo menos, el motivo más obvio estuvo entre las hipótesis preferidas. Sinaí podría significar perteneciente a Sin. Podemos ver que la luna creciente era el emblema de la deidad, en cuyas tierras estaba localizado el portón alado, y un importante punto de cruce de rutas en el centro de la península del Sinaí, un lugar rico en agua llamado Nakl, conserva hasta hoy el nombre de la esposa de Sin. Así, podemos concluir con plena confianza que la tierra de Tilmun era la península del Sinaí. Un examen de la geografía, topografía, geología, clima, flora e historia de la península confirmará mi identificación y esclarecerá el papel del Sinaí en las historias de hombres y dioses. Los textos mesopotámicos describían la localización de Tilmun, en la boca de dos extensiones de agua. La península, que tiene la forma de un triángulo invertido, de hecho comienza donde el Mar Rojo se separa en dos brazos, el Golfo de Suez al oeste, y el Golfo de Eilat, al este, ahora es conocido como el Golfo de Aqaba. Las representaciones egipcias que muestran la tierra de Set, donde quedaba el Duat, muestran esquemáticamente una península con las características de la del Sinaí. Los textos hablan de las montañas de Tilmun y, de hecho, la península del Sinaí es constituida por una región con grandes montañas al sur, un lugar céntrico, también montañoso, y una llanura al norte, cercada de montañas, que va descendiendo en colinas arenosas hasta la costa del Mediterráneo. Esa franja litoral plana ha sido un puente terrestre entre Asia y África, desde épocas inmemoriales. Los faraones la usaron para invadir Canaán y Fenicia, y para desafiar a los hititas. Sargón, rey de Akkad, afirmó que alcanzó el Mediterráneo, donde lavó sus armas. Las tierras del mar, la región al largo de la costa 3 veces rodeí. Tilmun mi mano capturó. Sargón II, rey de la Asiria el siglo VIII a.C., se vanaglorió de haber conquistado el área que iba de Bid Yakin, en el margen del Mar Salgado, hasta la frontera de Tilmun. El nombre Mar Salgado sobrevivió hasta los días de hoy como la denominación en hebraico del Mar Muerto, otra confirmación de que Tilmun quedaba próximo a él. Varios reyes asirios mencionan el río de Egipto como un marco geográfico en sus expediciones a aquel país. Sargón II habla del río, después de describir la conquista sobre Asdod, la ciudad filistea, en la costa del Mediterráneo. Asaradao, que reinó algún tiempo después, se vanaglorió. Puse mi pie sobre Arsa, en el río de Egipto, le puse a Asuili, su rey, cadenas, sobre Canayá, rey de Tilmun, impuse tributos. El nombre río de Egipto es idéntico al nombre bíblico para el grande y extenso Wadi, río raso que se hace torrencial en la estación lluviosa, del Sinaí, que actualmente es conocido como Wadi el Arish. Asurbanipal, sucesor de Asaradao en el trono de la Asiria, afirmó que él había colocado el yugo de su soberanía sobre Tiro, que queda en el mar superior, Mediterráneo, y hasta Tilmun, que queda en el mar inferior, el Mar Rojo. En todos esos casos, la geografía y topografía de Tilmun se igualan perfectamente a las de la península del Sinaí. Se cree que, salvo variaciones anuales, el clima de la península fue siempre lo que es actualmente. Una estación lluviosa irregular que va de octubre a mayo, y el resto del año completamente seco. La poca densidad pluvial califica la región para ser definida como desierto, menos de 30 milímetros anuales. Sin embargo, los altos picos de granito al sur están cubiertos de nieve en el invierno, y en la franja del litoral, la sábana con aguas subterráneas es encontrada a poco más de 1 metro abajo de la superficie. Una característica geográfica típica de la península son los wadis. En la región sur, las aguas de lluvias cortas y repentinas corren parte para el este, para el Golfo de Eilat, y más frecuentemente para el oeste, para el Golfo de Suez. Es en esa región que son encontrados los ríos en el fondo de grandes gargantas y oasis exuberantes.
Sin embargo, el grueso de las aguas pluviales es drenado en dirección norte, yendo hacia el Mediterráneo, por el extenso Wadi el Arish y sus incontables afluentes, que, en el mapa, en su conjunto, parecen los floreros sanguíneos de un gigantesco corazón. En esa parte del Sinaí, la profundidad de los wadis varía, de pocos centímetros hasta cerca de 1 metro o hasta 2 kilómetros, cuando hay una lluvia torrencial. Aún en la estación lluviosa, el patrón de precipitación es totalmente errático. Aguaceros súbitos se alternan con largos periodos secos. Así, suponer la existencia de agua en relativa abundancia en ese periodo del año, o inmediatamente después de él, puede ser una idea muy engañosa. Posiblemente fue lo que aconteció con los israelitas, cuando dejaron Egipto a mediados de abril y entraron en el desierto del Sinaí algunas semanas después. Ellos se encontraron sin agua y el Señor tuvo que intervenir 2 veces, mostrando a Moisés qué rocas debería golpear para obtenerla. Los nómadas árabes, como todos los cansados viajantes que recorren el Sinaí, consiguen repetir ese milagro, cuando el suelo del wadi es del tipo adecuado. El secreto es que en muchos lugares la capa rocosa de la superficie está sobre una capa de suelo arcilloso que captura el agua que penetra por entre las piedras. Con conocimiento y suerte, una pequeña excavación en un lecho de wadi, completamente seco, revela agua en abundancia inmediatamente debajo de la superficie. Pero ¿sería ese arte nómada el gran milagro realizado por el Señor? Recientes descubrimientos hechos en la península del Sinaí lanzan una nueva luz sobre el asunto. Hidrólogos israelíes conectados al Instituto Weizmann de Ciencias descubrieron que, como acontece en partes del desierto de Sahara y en algunas áreas desérticas de la Nubia, existe agua fósil, restos de lagos prehistóricos de otras eras geológicas, en las profundidades de la región céntrica de la señal. La inmensa reserva subterránea, con agua suficiente, según las estimativas, para atender a una población como la de Israel por casi 100 años, se extiende por cerca de 15.500 kilómetros cuadrados en un cinturón ancho, que va del canal de Suez hasta el interior del árido desierto de Negev, en Israel. Aunque esté cerca de 915 metros abajo del suelo pedregoso, el agua es subartesanal y sube con su propia presión hasta 300 metros de la superficie. Cuando los egipcios hicieron perforaciones en busca de petróleo, en Nakhl, en la llanura septentrional, encontraron esa reserva subterránea. Otros sondeos confirmaron el increíble hecho. Debajo de la superficie, en el desierto árido, en el subsuelo, difícilmente accesible por medio de los modernos equipamientos de perforación y bombas, está un lago de agua pura y cristalina. ¿Será que los Nefilim, con su tecnología de era espacial, tenían conocimiento de eso? Y más, sería esa agua, y no una pequeña cantidad acumulada bajo un wadi seco, la que corrió después que Moisés golpeó la piedra, siguiendo las instrucciones del Señor. Lleva contigo, en la mano, la vara con que hiciste los milagros en Egipto, dijo el Señor a Moisés. Tú me verás en pie sobre una piedra. Herirás la piedra y de ella saldrá agua y el pueblo beberá. Así, sería agua suficiente para una multitud y su ganado. Para que la grandeza de Yahvé fuera reconocida por todos, Moisés debería llevar al lugar algunos testigos. El milagro aconteció en la presencia de los ancianos de Israel. Una historia sumeria relata un evento bastante parecido. Se trata de un cuento sobre épocas difíciles, debido a la escasez de agua. Las plantaciones se marchitaron, el ganado no tenía que beber, el pueblo estaba sediento y callado. Ninsiquilla, esposa del gobernante de Tilmun, en Sag, se quejó a su padre, Enki. La ciudad que de estos. Tilmun, la ciudad que de estos. No tiene aguas de río. No puede bañarse la doncella. Ninguna agua cristalina corre en la ciudad. Después de estudiar el problema, Enki concluyó que la única solución sería traer aguas subterráneas. Sin embargo, la profundidad a ser alcanzada ciertamente no podría ser alcanzada a través de la perforación de un pozo común. Así, Enki elaboró un plan en el cual las capas de roca serían perforadas por un misil disparado del cielo. El padre Enki respondió a Ninsiquilla, su hija, que el divino Utu se posicione en el cielo, que un misil prendido al pecho y de lo alto lo dirija para la tierra. De la fuente de la cual emergen las aguas de la tierra, que él te traiga la dulce agua del suelo. Así instruido, Utu Shamash comenzó a tomar las providencias necesarias.
Utu, posicionándose en el cielo. Un misil firmemente puso en su pecho, del alto se dirigió para la tierra. Soltó el misil del alto del cielo. De entre las rocas de cristal levantó el agua. De la fuente de donde emergen las aguas de la tierra, trajo agua dulce, del suelo. Un misil lanzado del cielo podría perforar la corteza de la tierra, hacer subir el agua potable. Anticipando la incredulidad de sus lectores, el escriba añadió: en verdad, fue así. El plan, según la continuación del texto, funcionó. Tilmun se hizo una región de campos fértiles, y haciendas que producen granos, y la ciudad de Tilmun se hizo el puerto del país, un lugar apto para anclar navíos y que sirve de refugio, reparación, carga y descarga de buques. Los paralelos entre la península del Sinaí y Tilmun están así doblemente confirmados. Primero, la existencia de una reserva subterránea de agua, abajo de la superficie rocosa. Segundo, la presencia de Utus Shamash, el comandante del espacio puerto, en las vecindades. La península del Sinaí también posee todos los productos que hacían la fama de Tilmun. Tilmun era la fuente de las piedras preciosas aparentadas con el lapislázuli que los sumerios tanto apreciaban. Es un hecho incontestable que los faraones obtenían tanto la turquesa como la malaquita en el suroeste de la península. La más antigua área de minería de turquesa de que se tiene noticia actualmente tiene el nombre de Wadi Magara, que significa el Wadi de las cavernas. En ese lugar se abrían túneles en la faz rocosa del cañón del Wadi, y los mineros tallaban las piedras. Más tarde comenzó a haber minería de la turquesa también en un lugar que hoy es llamado Seravid del Kadim. Inscripciones egipcias de la tercera dinastía, 2700-2600 a.C., fueron encontradas en Wadi Magara, y se cree que fue en esa época que los faraones comenzaron a instalar puestos militares en la región para que hubiera una minería continuada. Descubrimientos arqueológicos, además de dibujos y pinturas mostrando los primeros nómadas asiáticos capturados por los faraones, convencieron a los historiadores de que, en el inicio, los egipcios solo saqueaban minas ya abiertas por tribus del Sinaí. De hecho, el nombre egipcio para turquesa es mafkat, y se origina del verbo semita, excavar, extraer por corte. Posteriormente, los egipcios pasaron a llamar a la península del Sinaí la tierra de Mafkat, y atribuyeron el dominio de esa área de minería a la diosa Hathor, conocida tanto como la señora del Sinaí, como la señora del Mafkat. Aunque fuera una gran diosa de la antigüedad y estuviera entre los primeros dioses del cielo egipcios, ella era apodada como la vaca, y retratada siempre con los cuernos de ese animal. Su nombre, Hathor, escrito jeroglíficamente con el dibujo de un halcón dentro del recinto cerrado, ha sido interpretado por los historiadores como siendo casa de Horus, pero literalmente él significa casa del halcón, lo que fortalece mucho la conclusión sobre la localización y función de la tierra de los misiles. Según la Enciclopedia Británica, la turquesa ya era obtenida en la península del Sinaí antes del cuarto milenio antes de Cristo, en una de las primeras operaciones de extracción de rocas minerales del mundo. En esa época, la civilización sumeria estaba en sus inicios, y la egipcia solo iría a surgir de allí a 1000 años. ¿Quién podría haber organizado las actividades de minería? Los antiguos egipcios atribuyeron ese hecho a Thoth, el dios de las ciencias. Al afirmar eso, y al atribuir el dominio de la península del Sinaí a Hathor, los egipcios estaban emulando las tradiciones sumerias. Según los textos sumerios, el dios que organizó las operaciones de minería de los Anunnaki fue Enki, el dios del conocimiento. Y Tilmun, en los tiempos antes del diluvio, fue dado a Ninhursag, la hermana de Enki, y Enlil. En su juventud, ella era una mujer de extraordinaria belleza, y enfermera jefe de los Nefilim, pero en su vejez recibió el apodo de la vaca, y, en la calidad de diosa de la palmera, era siempre retratada con los cuernos de ese animal. Las similaridades entre Ninhursag y Hathor, las analogías entre sus dominios, son demasiado obvias para que requieran alguna elaboración. La península del Sinaí era una importante fuente de cobre en la antigüedad, y prueba de eso es que los egipcios dependían básicamente del saqueo para obtenerlo. Para eso, tenían que penetrar muy lejos en la región. Un faraón de la 12ª dinastía, época de Abraham, nos dejó estos comentarios de sus hechos. Alcanzando las fronteras de países extraños con sus pies, explorando valles misteriosos, alcanzando los límites del desconocido.
Él también se vanaglorió del hecho de que sus hombres no perdieron ninguna caja de mercancías del botín. Recientes explotaciones hechas en el Sinaí por científicos trajeron a la luz muchas pruebas de que durante la época del antiguo imperio de Egipto, el tercer milenio antes de Cristo, la península era densamente habitada por tribus semitas que fundían cobre y extraían turquesa, y que resistieron a la penetración de las expediciones faraónicas en su territorio. Beno Rothenberg, en su libro, Exploraciones de Sinaí 1967-1972. Conseguimos constatar la existencia de una iniciativa metalúrgica e industrial bastante grande. Allá hay muchas minas de cobre, campamentos de mineros e instalaciones de fundición, diseminados desde la región oeste de la parte sur del Sinaí hasta Eilat, en lo alto del Golfo de Aqaba. Eilat, conocida en la época del Antiguo Testamento como Etzion Gaber, fue realmente la Pittsburgh de la antigüedad. Cerca de 20 años atrás, Nelson Glueck descubrió las minas del rey Salomón en Timna, un poco al norte de Eilat. Él constató que el mineral era llevado para Etzion Gaber, fundido y refinado no en uno de los mayores, sino en el mayor centro metalúrgico existente en la antigüedad, y lo detalló en su libro, Ríos en el desierto. Los indicios arqueológicos una vez más concuerdan con los textos bíblicos y mesopotámicos. Asaradao, rey de la Asiria, se vanaglorió de que sobre Canaya, rey de Tilmun, impuse tributo. Los kenitas son mencionados en el Antiguo Testamento como habitantes del sur de la península del Sinaí, y su nombre significa, literalmente, herreros, metalúrgicos. Cuando Moisés huyó de Egipto, yendo para Madía, él se casó con una mujer de la tribu de los kenitas. Robert Jacobus Forbes, en su libro, La evolución del herrero, destacó que el término bíblico, Caín, herrero, se origina del sumerio, kin, que significa moldador. El faraón Ramsés III, que reinó un siglo después del éxodo, dejó registrada la invasión de esos poblados de artesanos del cobre que él comandó y el saqueo al centro metalúrgico de Timna Eilat. Destruí el pueblo de Seir, las tribus del Shasu. Saqueé sus puestos, sus posesiones y su ganado incontable. Ellos fueron amarrados y traídos cautivos, como un tributo a Egipto. Los di a los dioses, para que sean esclavos en sus templos. Mandé mis hombres para el país antiguo, para sus grandes minas de cobre. Unos fueron transportados en barcos, otros hicieron el viaje por tierra, yendo en sus asnos. Nunca se oyó contar nada como eso, desde que comenzaron los reinos de los faraones. Las minas tenían cobre en abundancia y él fue colocado a los miles en los barcos. Siendo enviado para Egipto, llegó en seguridad. Las barras de cobre, 100.000 de ellas, del color de oro debido a las 3 refinaciones, mandé apilar bajo el mostrador del palacio. Dejé que todo el pueblo las viera, como si fueran maravillas. Recordemos que los dioses condenaron a Enkidu a pasar el resto de su vida en las minas. Fue por eso que Gilgamesh concibió el plan de construir un barco de Egipto y llevar él mismo a su compañero, pues la tierra de las minas y la tierra de los misiles quedaban en el mismo territorio. Así, mi identificación está de acuerdo con los datos antiguos. Antes de que continuemos la reconstrucción de los eventos históricos y prehistóricos, es importante fortalecer la conclusión de que Tilmun era el nombre sumerio de la península de la señal. Sin embargo, no es eso que los historiadores piensan. Vamos entonces a analizar sus puntos de vista y mostrar por qué están errados. Una persistente escuela de pensamiento que tuvo como sus primeros defensores a Peter Bruce Cornwall, que escribió el libro sobre la ubicación de Tilmun, identifica a Tilmun, a veces escrito Dilmun, como siendo la isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Ese punto de vista se apoya en una inscripción de Sargón II de la Siria, donde él afirmaba que, entre los reyes que le pagaban tributo estaba Uperi, rey de Dilmun, cuyo reino queda situado como un pez, a una distancia de 30 horas dobles, en medio del mar donde el sol se levanta. Debido a esa información, se concluyó que Tilmun era una isla. Los historiadores que defienden esa teoría identifican el mar donde el sol se levanta, como el Golfo Pérsico. Así, dan la isla de Bahrein como respuesta. Hay muchos fallos en esa interpretación. Primero, es posible que solo la capital de Tilmun quedara en una isla. Los textos no dejan duda de que existía una tierra de Tilmun y una ciudad de Tilmun.
Segundo, otros textos asirios que describen ciudades como estando localizadas en medio del mar se refieren a poblados litoráneos, situados en bahías o promontorios, y no en islas, como, por ejemplo, Arvad, en la costa del Mediterráneo. Además de eso, si el mar donde el sol se levanta indica una extensión de agua al este de la Mesopotamia, el Golfo Pérsico no se aplica, pues él queda al sur y no al este de la región. Y más, Bahrein está situada demasiado cerca de la Mesopotamia para justificar 30 horas dobles de navegación. La isla dista cerca de 450 kilómetros de los puertos mesopotámicos y, aún navegándose muy despacio, 60 horas de viaje cubrirían una distancia muchas veces mayor. Otro importante fallo en la teoría, Bahrein Tilmun, es la relativa a los productos que daban fama a Tilmun. Ya en los tiempos de Gilgamesh, el área no era restricta en su totalidad. Había una parte de ella, como vimos, donde los condenados trabajaban en los oscuros y polvorientos túneles de las minas, extrayendo cobre y piedras preciosas. Siempre conectada a la Sumería por la cultura y comercio, Tilmunera aprovisionaba con ciertos tipos especiales de madera, y de sus áreas cultivadas, tema de la historia que vimos anteriormente, donde, Ninsiquilla, suplicó al padre que le proveyera de agua, de ahí salían las cebollas y en especial los dátiles, los cuales son frutas de la palmera en forma de piña pequeña, famosas de la antigüedad. Bahrein nunca tuvo algo de ese tipo, y sus palmeras siempre produjeron frutos comunes. Así, para justificar su elección en favor de Bahrein, los historiadores que defienden esa teoría, y para evadir el problema sugiere que Bahrein era un puerto de transbordo, Geoffrey Beebe, en su libro, Buscando a Dilmun, y otros autores, y que los productos efectivamente vinieron de otras tierras más distantes. Ella concuerda en que los famosos dátiles, las frutas de la palmera, venían de un lugar más distante, pero afirma que los navíos que las transportaban no iban hasta los puertos de la Mesopotamia. Ellos anclaban en Bahrein y los mercaderes sumerios transferían la carga para otras embarcaciones, que entonces hacían la etapa final hasta su país. Era por eso que, cuando los escribas registraban el lugar de donde precedía a la carga, escribían Dilmun, queriendo referirse a Bahrein. Ahora, ¿por qué navíos que habían navegado tan grandes distancias, dejarían de hacer el corto recorrido hasta el destino final de la carga en la Mesopotamia? ¿Por qué tanto trabajo de carga y descarga, que solo serviría para aumentar el costo? Esa teoría también va contra las afirmaciones de gobernantes de la Sumería y Akkad, de que los navíos de Tilmun, así como los de otros países, anclaban en sus puertos. Urnanse, rey de Lagash 2 siglos después que Gilgamesh gobernó Uruk, afirmó que los navíos de Tilmun me trajeron madera como tributo. Reconocemos el nombre Tilmun en esa inscripción por el dibujo como un misil. Sargón, el primer gobernante de Akkad, se vanaglorió de que, en lugares de Akkad, él hizo arribar los navíos de Melúa, navíos de Magan y navíos de Tilmun. Es bastante probable, por lo tanto, que los navíos de Tilmun llevarán los productos directamente para los puertos de la Mesopotamia, como sería de esperarse dentro de todos los parámetros de la lógica y la economía. Los textos antiguos también hablan de exportaciones de mercancías de la Mesopotamia hacia Tilmun. Una inscripción registra el envío de un cargamento de trigo, queso y cebada descortezada de Lagash para Tilmun, cerca de 2500 a.C., sin ninguna mención de rebozo de carga en una isla cualquiera. Uno de los principales oponentes de la teoría Bahrein Tilmun, Samuel Noah Kramer, en su libro, Dilmun, la tierra de los vivos, destacó el hecho de que los textos mesopotámicos describían a Tilmun como un país distante, que se alcanzaba a costa de riesgo y aventura. Esas afirmaciones no combinan con una isla próxima a la cual se llega después de pocas horas de navegación en las aguas tranquilas del Golfo Pérsico. Él también enfatizó la importancia del hecho de que varios textos mesopotámicos colocan Tilmun cerca de dos extensiones de agua, y no dentro o cerca de solo una. Los textos acadianos decían, Tilmunina Pinarati. Tilmun, en la boca de las dos aguas corrientes, es decir, donde se inician dos extensiones de agua. Guiado por otra declaración, que decía que Tilmun era la tierra donde el sol se levanta, Gruner concluyó, primero, que Tilmun se situaba en tierra firme y no en una isla, y segundo, que debía quedar al este de la Sumería, pues es en el este que el sol se levanta.
buscando en el mapa un lugar al oriente de la Mesopotamia, donde dos extensiones de agua se encuentran, él solo consiguió descubrir un punto a sudeste, donde el Golfo Pérsico se encuentra con el Océano Índico. Así, con un poco de duda, Kramer sugirió que Tilmun quedaba en el Beluchistán, o en algún lugar cerca del río Indo. La duda que tenía Kramer se basaba en numerosos textos sumerios y acadianos, que dan listas de países y pueblos, y que no colocan a Tilmun entre las tierras del este, como el Am y Aratra. En vez de eso, juntan como tierras próximas a las de Melúa, Nubia, Etiopía, Magan, Egipto, y Tilmun. La proximidad entre Egipto y Tilmun queda bien clara a finales del texto en Kin-Inur-Sag, donde se habla de la designación de Nintuya como señor de Magan y Ansag como señor de Tinún, que reciben las bendiciones de los dos grandes dioses. Esa proximidad también queda evidente a partir de un notable texto escrito, como una autobiografía de Enki, que describe sus actividades después del diluvio, cuando se quedó ayudando a la humanidad y estableciendo sus civilizaciones. Una vez más, Tilmun es listada junto con Magan y Melúa. Las tierras de Magan y Tilmun levantaron los ojos hacia mí. Yo, Enki, anclé el barco Tilmun en la costa, cargué hasta lo alto el barco Magan. El alegre barco de Melúa transporta oro y plata. En vista de la proximidad de Tilmun con Egipto, lo que debemos pensar de las afirmaciones de que Tilmun quedaba donde el sol se levanta, significando, como dicen los historiadores, un país al este de la Sumeria y no al oeste, como la península del Sinaí. La respuesta, y bien simple, es que los textos no afirman nada de eso. Ellos no hablan de dónde el sol se levanta, pero sí de dónde Shamash asciende, y es ahí que está toda la diferencia. Tilmun no quedaba al este de la Mesopotamia, y con toda certeza era el lugar donde Utu, Shamash, que no era el sol, solo se usaba como símbolo, ascendía a los cielos en sus cohetes. Las palabras de la epopeya de Gilgamesh son bien claras. A la montaña de Masuel llegó, donde durante el día, los Shemel observó mientras iban y venían, hombres cohete vigilan su entrada. Ellos vigilan Shamash, mientras él asciende y desciende. Y aquel era el lugar para donde Ziusudra fuera llevado después del diluvio. En la tierra de la travesía, en la montañosa Tilmun. En el lugar donde Shamash asciende, ellos lo hicieron residir. Y fue así que Gilgamesh, a quien le negaron el permiso de montar un Shem, y acabó contentándose solo en conversar con su ancestro, partió en su búsqueda, dirigiendo sus pasos para el monte Masu, en Tilmun, el monte de Moisés, en la península del Sinaí. Los botánicos modernos están sorprendidos con la variedad de la flora de la península, pues allá fueron encontradas más de 1000 especies de plantas, muchas que solo dan allí, variando de árboles a pequeños arbustos. Donde existe agua, como en el oasis, en las dunas litorales y lechos de los wadís, esa vegetación crece con impresionante persistencia por haberse adaptado al clima e hidrografía únicos de la península del Sinaí. Las regiones al nordeste de la península pueden haber sido la fuente de las tan apreciadas cebollinas. Ese es el nombre que le damos a esa variedad de cebolla con tallo largo y verde. La cebollina recuerda el puerto de donde ese preciado manjar era exportado hacia Europa. Y la cebolla, en la costa del Mediterráneo, cerca, al norte del río de Egipto. Uno de los árboles que se adaptaron a las singulares características del Sinaí, es la acacia, que acomoda su alta tasa de transpiración, creciendo solo en los lechos de los wadís, donde explora la humedad subterránea con un eficiente sistema de largas raíces. Como resultado de eso, la acacia puede vivir casi 10 años sin lluvia. Ese árbol tiene una madera muy apreciada y, según el Viejo Testamento, el arca y otros componentes del tabernáculo eran hechos de ella. Ella bien podría ser la madera especial que los reyes de la Sumeria importaban para la construcción de sus templos. Una visión siempre presente en la península del Sinaí es la de tamariscos, pequeños árboles o arbustos que acompañan el curso de los wadís el año entero, pues sus raíces también descienden hasta la humedad abajo de la superficie y ellas consiguen sobrevivir donde el agua es salobre o salina. Después de inviernos particularmente lluviosos, los bosques de tamariscos están llenos de una sustancia dulce y granulosa que es la excreción de pequeños insectos que viven de sus frutos. Los nómadas árabes aún hoy la llaman por su nombre bíblico, mana. Sin embargo, el árbol más asociado a Tilmun en la antigüedad era la palmera, que continúa siendo la principal planta del Sinaí en términos económicos.
requiriendo un mínimo de cuidado, ella atiende a todas las necesidades básicas de los nómadas árabes. Sus frutos constituyen un alimento sabroso y nutritivo, cáscaras son dados a los camellos y cabras, el tronco es usado en la construcción, y como fuego, las hojas sirven para hacer tejados y las fibras para la confección de cuerdas. Sabemos, a través de los registros mesopotámicos, que los dátiles eran un importante producto de exportación de Tilmun. Los dátiles eran tan grandes y sabrosos, que habían recetas para las comidas de los dioses de la ciudad de Gilgamesh, Uruk. En ellas se especificaba que todos los días del año, para las 4 comidas diarias, 108 medidas de dátiles, higos y pasas, de la tierra Tilmun, deberán ser ofrecidos a las divinidades. El pueblo más cercano y más antiguo en la ruta del Sinaí a Mesopotamia fue Jericó. En la Biblia era llamada Jericó, la ciudad de las palmeras. La palmera, como ya vimos extensivamente, fue adoptada como un símbolo sagrado en todas las religiones del antiguo Oriente Medio. El salmista bíblico prometió que los justos, como la palmera, florecerán. El profeta Ezequiel tuvo una visión del templo de Jerusalén reconstruido, ornamentado con querubines y palmeras alternados. Residiendo entre los judíos que habían sido llevados a la fuerza para la Babilonia, Ezequiel estaba bien familiarizado con el tema artístico de los seres alados y la palmera. Junto con el disco alado, el emblema del 12º planeta, el símbolo más constante en todos los países de la antigüedad era el del árbol de la vida. Felix von Lützow, escribiendo en su libro, El Viejo Oriente, mostró en 1912, época de la publicación del artículo, que los capiteles de las columnas jónicas y egipcias eran, de hecho, estilizaciones del árbol de la vida bajo la forma de una palmera, y confirmó sugerencias anteriores de que el fruto de la vida tan ponderado en las leyendas y cuentos épicos era una variedad especial de dátiles, el fruto de una palmera. Encontramos el tema de la palmera y su fruto los dátiles, como el símbolo de la vida, avanzando hasta el Egipto musulmán, como se puede ver en las ornamentaciones de la Gran Mezquita del Cairo. Importantes estudios, como el de Enric Bergema, en su libro, El árbol de la vida y la escritura e historia, y el estudio de Geo Idengren, que publicó el libro, El rey y el árbol de la vida en la antigua religión del cercano oriente, muestran que, el concepto de un árbol de la vida, creciendo en una morada de los dioses, se esparció del Oriente Medio hacia todo el mundo y se hizo un principio básico de todas las religiones de la tierra. La fuente de todos esos dibujos y creencias fueron los registros sumerios, hablando de la tierra de los vivos. Tilmun. Donde la mujer vieja no dice soy una vieja, donde el hombre viejo no dice soy un viejo. Los sumerios, maestros en juegos de palabras, llamaban a la tierra de los misiles Tildemun. Sin embargo, el término también podía significar, tierra de los vivos, pues, tilde, también era vida. El árbol de la vida en sumerio era Hish tilde, pero Hish también era el nombre para un objeto manufacturado, algo hecho por la mano del hombre. Así, Hish tilde también podía significar el vehículo para la vida, un cohete espacial. En el arte también encontramos a los hombres águila saludando a veces a un cohete y en otras a una palmera. Los lazos se aprietan aún más cuando descubrimos que, en el arte religioso griego, el ómalo era asociado con la palmera. Una antigua pintura de Delfos muestra que la réplica del ómfalo construida en el lado de afuera del templo de Apolo quedaba cerca de una palmera. Ya que ese tipo de árbol no crece, en Grecia, los historiadores creen que la palmera estaba hecha de bronce. La asociación del ómfalo con la palmera debe haber sido una cuestión de simbolismo básico, pues dibujos de ese tipo se repetían en otros centros de oráculos griegos. Vimos anteriormente que, el ómfalo, es un vínculo entre los centros de oráculo de Grecia, Egipto, Nubia, y Canaán, y el Duat. Ahora encontramos esa piedra del esplendor conectada, a la palmera, el árbol de la tierra de los vivos. De hecho, los textos sumerios que acompañaban los dibujos de los querubines y el árbol de la vida incluían la siguiente invocación. El árbol de Enki, marrón oscuro, cojo en mi mano. El árbol que hace la cuenta, la gran arma vuelta hacia los cielos, cojo en mi mano. La palmera, el gran árbol de oráculos, cojo en mi mano. Un dibujo de la Mesopotamia muestra a un dios cogiendo esa palmera, gran árbol de oráculos. Él concede el fruto de la vida a un rey en el lugar de los 4 dioses. Ya tuvimos la oportunidad de conocerlos en los textos y dibujos egipcios.
Ellos eran los dioses de los 4 puntos cardinales que aparecían cerca de la escalera al cielo, en el Duat. Vimos también, en los dibujos sumerios que, en el portón para el cielo era marcado por una palmera. Con todo eso, no queda duda de que el blanco de las antiguas búsquedas por la inmortalidad, era un espacio-puerto, localizado en alguna parte de la península del Sinaí.